comenzamos. Bien, sobre la introducción a la carpintería necesitamos saber algunos antecedentes. La parte teórica, ustedes la tienen que leer porque eso queda como tarea, todo lo que son conceptos, por decir, cultura general. Y entonces, esto lo tenemos que leer, queda como tarea, y tipo de carpintería también vamos a hacer una evaluación al final del curso. Se les va a hacer preguntas muy sencillas, pero se necesita que ustedes lo vayan leyendo a manera de distraerse, no tienen que asustarse. Ya entonces, por ejemplo, les voy explicando los derivados de la madera en las cuales nosotros vamos a trabajar. Son dos, es el MDP, ¿ya? MDP y el MDF. Entonces, el MDP tiene este aspecto. Son pequeños pedazos de madera que están aglomeradas y revestidas con un derivado del plástico que se llama melamina. Ya, ustedes si ven un tablero, el revestimiento que tiene es la melamina, que es un derivado del plástico y hace que por encima sea impermeable, ¿sí? Lo que hay que impermeabilizar son los bordes del tablero, que es por donde entra la humedad y es por eso que sufre hinchamiento. Pero por el plástico, o sea, por la melamina, por allí no suele sufrir hinchamiento porque es un producto impermeable. Bien, ambos pueden tener ese revestimiento o ambos, bueno, hay también tableros que no tienen revestimiento, o sea, que son crudos. Normalmente he visto que hacen bastante de ese material los parlantes para los rocolas, etcétera, ¿no? Y lo forran con alfombra. Esos productos también, pero nosotros al presentar y a ofrecer un mueble con acabado fino, pues tenemos que trabajar con los tableros que estén revestidos con melamina. La textura puede ser color madera, en tono claro, mediano, oscuro o colores enteros. Bien, entonces, este MDP significa partículas de densidad media, ¿sí? Por eso, acuérdense de la P, partículas. A diferencia que el MDF es fibra de densidad media. O sea, está hecho del polvo de madera. O sea, que esa es la fibra. Al compactarse suele entrar más material, por lo que tiene menos bolsas de aire, a diferencia del de arriba, ¿no? El MDP es más compacto, es más denso, por lo tanto es más pesado y es un poco más caro. La diferencia entre el MDP entre el MDF con el MDP es aproximadamente alrededor de 100 bolivianos, más o menos, en adelante. Bien, entonces, pero ambos ya algunos fabrican con el tratamiento RH, que significa resistente a humedades. Eso evita que el agua lo hinche el tablero. O sea, es como un producto verde azulado más o menos, que hace que está ya mezclado con el aglomerado y hace que el agua no lo hinche. Entonces, ese producto suele ser más caro que el MDF todavía. Les puedo decir que está arriba de los 650 bolivianos en adelante. Y por el momento hay pocas empresas que las comercializan. Por ejemplo, yo conozco una que es Mat Center. Ellos tienen RH en Synergy también, me parece, tienen en blanco, pero no sé si ya estarán trayendo en otros colores. En Mat Center lo tienen hasta donde sé, son 5 o 6 colores más o menos, no tienen mucha variedad tampoco. Y entonces yo les recomiendo que si van a trabajar en espacios húmedos, pues si el cliente no tiene limitaciones en cuanto al precio, pues le ofrezcan un producto, ¿no? Que le pueda aguantar mucho más todavía con este tratamiento RH. Pero con el resto de ambientes, o sea, con roperos y cocinas, no hace falta trabajar con este material, o sea, no es muy urgente. A diferencia de un baño cerrado en el cual hay humedad por el tema de la ducha, etcétera, ¿no? Bueno, aquí la parte teórica, por ejemplo, que es un tablero de melamina, lo van leyendo, ¿sí? Como tarea, como habíamos dicho. Ahora, el grosor de estos tableros suelen ser fabricados con 18, 15, 12, 9 y 6 milímetros, salvo que algún otro proveedor
puede estar manejando otra medida también. Cada quien, o sea, los más comunes son estos de acá, el de 18, 15, 12, 9 y 6 milímetros. Pero las dimensiones, los más comunes son estos de acá, que es el de 2,75 por 1,84, 2,10 por 2,05, 2 metros y medio por 1,84. Aquí falta el de 2 por, perdón, el de 2,44 por 2,15. Esta es una buena medida también. Lo he estado utilizando bastante últimamente y les cuento que aquí aprovecho más el material del mueble, especialmente cuando son roperos, muebles grandes, roperos o cocinas, y me suele quedar menos desperdicio. Entonces, entre mis favoritos, para mí está el de 2,44 por 2,15. Este es uno de mis favoritos y este de 2,75 por 1,84 también. Si quieren, pues pueden tomar en cuenta estos dos primero. ¿Ya? En cuanto a los colores, pues les comento que hay más de 300 colores entre los diferentes proveedores que disponemos acá en Santa Cruz y en Bolivia, obviamente. Aquí les he puesto ejemplos de colores que son bastante comunes, que no suelen faltar en stock, pero hay muchos más colores. Eso ustedes tienen que actualizarse constantemente, cada semana o cada 2 semanas, para ustedes poder ofrecer un color o un producto al cliente. De todas maneras, a pesar de eso, un color de un día para el otro puede dejar de existir entonces en stock. Así que tampoco no, eso es para que lo tomen, no se vayan a sorprender. Pero lo que sí tienen que evitar es comprar la mitad de un material, ¿ya? De un color, peor aún si el color es nuevo, y luego dejen de fabricarlo y se queden con el proyecto a medias. Entonces, eso sí es grave. Si van a comprar material, compren todo completo, ya que no les falte material. Es una recomendación. Bien. El fondo MDF, perdón, es una lámina, una plancha de 3 milímetros o 2,5, ya que tiene las mismas dimensiones de la melamina. Por ejemplo, una dimensión común es el 2,75 por 1,84, el de 2,10 por 2,05. También hay uno que es de 3 por 1,22. Esta la están vendiendo en Schuart. He estado utilizándolo esta plancha y les cuento que se aprovecha. Cuesta bastante económico, a 66 bolivianos está. Y no se llega a tener mucho sobrante, así que si van a hacer muebles largos, les recomiendo este de acá. Para roperos sí, de 1,22 cada módulo. No, para roperos no tanto. Para muebles de cocina especialmente. Porque para roperos los módulos normalmente son de 75 centímetros aproximado, entonces aquí ya nos faltaría, ya tendríamos mucho sobrante. De todas maneras, ustedes al momento de hacer el plano de corte, sacan 3 tipos de impresiones, pues con tres dimensiones diferentes de tableros. Entonces, el que surte, ustedes ya lo van a tener impreso, pues, ¿no? Yo normalmente hago eso. Como no sé si el color que mi cliente ha elegido va a tener uno o el otro, y no sé ni qué dimensiones tienen, al menos yo imprimo ya conociendo en 2 o en 3 tipos de medidas. Entonces, ya si me dirijo a un lado y no hay el color y me dirijo a otro lado y las dimensiones son diferentes, al menos ya lo tengo lista los planos de corte. Es para que se den modos también, ¿no? Bueno, este fondo se coloca en la parte trasera de los muebles, por ejemplo, en la espalda, por eso se llama fondo. Puede ser en la parte trasera de un ropero o en la parte de abajo de un cajón, también este material se utiliza bastante en eso. Ahora, en cuanto a la cinta tapacanto, entonces tenemos estas medidas principales, que son las de 22 milímetros por medio milímetro de grosor, 22 por 2 milímetros y medio casi,
y uno que es casi el doble de ancho. El que se utiliza comúnmente es el primero, el de 22 por medio milímetro. Pero si quieren cubrir dos melaminas con una sola cinta para que parezca una tabla maciza, entonces utilizan el de 40 por medio milímetro o el de abajo, ¿no? Los colores de estas cintas son muy diversas. Ya suele haber en tonos semibrillos o mates y en tonos brillosos. Y obviamente estas cintas hacen que nosotros cubramos los bordes cortados de cada pieza. Ya, entonces esto lo hace, este trabajo ya les prestan, este servicio les prestan los proveedores, ya se los colocan. Algunos cobran, algunos no todavía, pero ya casi la mayoría cobra como un boliviano más o menos por cada metro de colocado. Más la cinta tapacanto, en total promedio son 2 bolivianos con 50 centavos, lo que ustedes van a gastar por cada metro de cinta, incluido la colocación. Hay también otro tipo de tapacantos, no solamente en cinta flexible. Esto por si acaso es de PVC, que es un derivado del plástico también. Por ejemplo, hay una cinta que es combinado plástico, o sea, PVC combinado con una lámina delgada de aluminio. Esta cinta nos puede servir para decorar muebles o para tapacantearlas también. Ahora seguimos hablando de tapacantos, pero ya esta vez ya no de cintas, sino de perfiles de aluminio. Por ejemplo, nosotros para colocar estos perfiles tapacanto de aluminio, tenemos que poner o aplicar un hilo de silicona líquida en medio de la pieza, ¿no? Que aquí al menos preferentemente esté 1 centímetro de distancia a fin de que cuando presionemos el perfil para que pegue bien al tablero, la silicona no les chorree por las puntas, porque es costoso limpiar, también muy manchoso la silicona. Entonces, eso más que todo. Y en cuanto a estos perfiles, vienen algunos con su esquinero y otros no. Por lo tanto, hay que hacer un corte 45 con la máquina ingleteadora, que eso lo vemos en taller. Muy bien. Ahora, sobre un sistema de puertas corredizas. Por ejemplo, el kit de puertas corredizas normalmente suele ser todo esto. ¿En qué consiste el kit? En un perfil que se pone en la parte de arriba, el carril que se pone en la parte de abajo. En estos dos suelen correr las ruedas, ¿no? Las ruedas de arriba tienen este aspecto y las ruedas de abajo tienen este otro aspecto, ¿ya? Tiene inclusive un tornillo aquí para regular este tornillo. Cuando ustedes ya colocan o ponen en su sitio las puertas que tienen estas ruedas, les voy a aclarar. Este tornillo se introduce más y queda como tope aquí. Entonces ahí se evita que la rueda suba y la puerta se salga. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las ruedas que van en la parte de arriba, ahí simplemente es atornillarlo, nada más. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos cortar las puertas corredizas de un ropero? Si ustedes se dan cuenta, esto, no, perdón, voy a dibujar a la derecha. Esto es un ropero, el hueco del ropero. En la parte interna, en la altura interna del ropero, el espacio hueco que tenemos, si mide 2 metros, ustedes tienen que quitarle 39 milímetros. ¿Ya? 39 milímetros. Ya esto aquí está un poco obsoleto. Y a los 39 milímetros ustedes les instalan las puertas
perdón, las rueditas arriba y abajo y las puertas corredizas van a estar a medida. Repito, de la altura interna del hueco de ropero, ustedes tienen que quitar 39 milímetros para que sus puertas estén en una altura y en una medida adecuada. Esos 39 milímetros es un espacio que ocupan las ruedas de arriba, incluido las ruedas de abajo. ¿Ya? Ahora, a este kit le vamos a sumar el perfil jalador de aluminio, que ustedes lo ven aquí a la derecha como un modelo, o si no, puede ser un jalador cualquiera, ¿no? Se puede instalar acá. Entonces, este, estos dos canales son las guías superiores que vienen aquí. Este ya hemos visto es el perfil y el carril está aquí abajo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros medir o atornillar este carril de abajo? ¿Qué medida hacia adentro? Eso no es seguro actualmente. Aquí yo les estoy poniendo un ejemplo solamente. Pero ustedes lo que tienen que hacer es agarrar un pedacito de melamina y atornillarlo a la rueda de abajo. Entonces, agarran la rueda y lo ponen aquí en el carril de adelante. Y tienen que ustedes meterlo hasta que el pedacito de madera quede a ras del lateral del mueble. Entonces, allí ustedes miden y cuánto han empujado hacia adentro del perfil, o sea, el carril, y esa sería la medida. Repito, atornillan la maderita acá, en la rueda, y lo ponen encima de él. No hace falta atornillar nada, simplemente es verlo, rayarlo y marcarlo para saber cuánto tenemos que empujar el carril de abajo desde el borde del mueble. Aquí no lo tengo lateral, ¿ya? Pero desde el lateral del mueble, la puerta de adelante, la puerta corrediza de adelante tiene que estar a ras del lateral de ropero. No puede entrar más. ¿Ya? Bien, bueno, al menos no recomiendo que lo metan más porque es innecesario y se va tornando antiestético la forma del ropero. Y así que eso, si tienen dudas, lo tienen claro acá. ¿Sí? Estos 23 a 27, a veces suele ser hasta 15 milímetros, por eso es que no se confíen. Ahora acá la altura de las puertas corredizas es 39 milímetros. También funciona en 37. ¿Ya? Pueden poner 37 o 39. Hay algunos casos, pero eso fue rara vez que a mí me pasó, que le puse 37 y tuve que reducir 2 milímetros más. Por eso es que les hablo de un margen de 37 a 39. De todas maneras, no es riesgoso, simplemente que a mí me gusta que las puertas no suenen, no raspen con los perfiles de arriba y cuanto más silencioso, pues el trabajo se ve más fino, por eso más que todo. En cualquiera de esas dos medidas puede funcionar. Bien, seguimos. Acá vamos a ver más perfiles de aluminio, por ejemplo, los tubos colgador reforzados aquí al centro, con un soporte que se atornilla en el techo o un soporte que se atornilla en el lateral del mueble, sobre el cual apoya el tubo y pues queda funcionando, ¿no? Puede ser tubo ovalado o puede ser tubo redondo, con sus respectivos soportes. Muy bien. Más perfilería de aluminio. Fíjense, estos perfiles de aluminio se corta en una máquina que se llama ingleteador. Entonces, en la parte de taller nosotros aprendemos a ver cómo se maneja esta máquina. Ya, entonces, normalmente se suele hacer corte 45 o corte recto, dependiendo del trabajo. Y en este caso, por ejemplo, para unir, en este modelo, para unir una pieza con la otra, suelen vender un kit de 4 piezas para las 4 esquinas de los marcos. Son como unos juntes que tiene esa forma y tienen un tornillo acá y un tornillo allí. Esto va por dentro. Lo introducen por acá
y el huequito tienen que hacer con una broca número 4 milímetros. ¿Ya? Eso pueden aplicar en este tipo de marco o en este tipo de marco también. Y el resultado es lo que ven aquí ustedes, ¿no? Aquí arriba. Ahora, el marco de la puerta de cocina puede ser, los dos laterales normalmente siempre se corta y el de arriba. Y el de abajo, si lleva perfil de aluminio, jalador perfil, entonces lo ocuparía, ¿no? Tienen que solo tendría que cortar 3 piezas, ¿no? Y el de abajo es el jalador. Y puede ser en este modelo de perfil o en este otro. Ahora, si fuera este modelo, tenemos que descontar 30 o 35 milímetros a la puerta para que quede a medida. Esos 30 o 35 depende de dónde compren el perfil. Ya entonces, ustedes cuando compren o antes de diseñar, vean de dónde van a comprar el perfil y ustedes tienen que saber cuánto tienen que descontar, porque hasta el momento hay solo estas dos medidas nomás. Entonces, tienen que asegurarse, ¿no? Antes de diseñar, de saber qué perfil de dónde van a comprar para poder descontar o 35 milímetros o 30 a la altura o al ancho de la puerta. Mientras que este otro perfil no necesita descuento, ¿no? Directamente se pega acá nomás. Y hay otros modelos de jaladores perfil, no solamente son estos. Vamos a ver un poco sobre bueno, en realidad vamos a verlo a fondo sobre las rieles telescópicas. Ya, estamos viendo un cajón desde una vista frontal. A ambos lados nosotros tenemos que instalar las rieles telescópicas. Y estas rieles telescópicas ocupan un espacio de 13 milímetros. Acá. 13 a cada lado. En total sería 26 milímetros menos. ¿Ya? Ahora, hay de diferentes longitudes. Por ejemplo, acá ustedes tienen qué medidas suelen fabricar de manera universal estas rieles telescópicas. El más pequeño es de 25 centímetros y el más largo es de 55. Normalmente es cada 5 centímetros. Pero sea la longitud que sea, el ancho sigue ocupando los 13 milímetros. Ahora aquí estamos viendo dos tipos de rieles por su contextura. Hay una que es reforzada, que es más alta, y hay una que es más bajita. La diferencia es que la reforzada, su plancha es más gruesa y es más maciza, entonces soporta más peso. Esto es recomendable utilizar en cajones de cocina que tienen un ancho mayor a los 90 centímetros, por decir, 80 o 90 centímetros. Pero esto de acá es suficiente para colocar en cajones de roperos, donde solamente se va a introducir ropa, que no es pesado. Esa es la diferencia. Rieles telescópicas también, pero con alguna funcionalidad especial. Por ejemplo, ese de acá es a presión o a push, como se dice. Estas rieles hacen que el cajón al empujar se tranque y al volver a empujar se destranque, lo cual no necesita jalador el cajón que va a llevar este tipo de rieles. Acá tenemos riel cierre suave o amortiguadas. El cajón que lleve estas rieles sí necesitaría jalador, pero lo llamativo de de este modelo, es que al empujar el cajón, aproximadamente cuando el cajón se acerca a unos 10 centímetros del mueble, empieza a cerrar suave, es como si tuviera un freno. Ya entonces, esta variedad de rieles también es las que se disponen en el mercado. Ahora, sobre las bisagras pispote. Esta es una bisagra pispote, tiene el cuerpo y la mariposa. El cuerpo se atornilla en la puerta, ¿ya? Y la mariposa, que tiene esta forma, se atornilla en el mueble, en el lateral normalmente. O en el techo, ¿no? Si fuera el caso de puertas horizontales.
Aquí tienen sus huequitos donde ustedes tienen que introducir los tornillos. ¿Ya? Acá, allí. También acá tenemos otros huecos. Hueco, hueco. Ahora, para instalar estas bisagras acá no hay mucho problema. Para atornillar la mariposa tiene que estar asegurada en el cuerpo y la puerta tiene que apoyar sobre el lateral a 90 grados. Aquí, 90 grados. ¿Ya? Y recién allí tendrían que atornillar. Entonces estos huecos, la bisagra. Ahora, en cuanto al cuerpo de la bisagra, se tiene que hacer un hueco de 35 milímetros de diámetro, que ya hay una broca redonda que suelen venderla. Y este hueco, desde el punto centro del círculo del hueco, hacia abajo, si es una puerta horizontal, tiene que haber una medida de 8 centímetros si la puerta es menor a 50 centímetros de altura. Pero si es mayor a los 50, pues usamos el de 10 centímetros, perdón, usamos una distancia de, mejor dicho, realizamos una distancia, un hueco a una distancia desde el punto centro de 10 centímetros. Cualquiera de estas dos medidas, 10, 8 o 10. Ahora, con respecto al otro borde, tiene que haber 22 milímetros de distancia. ¿Eso por qué? Este hueco, como tiene 35 milímetros de diámetro, la mitad sería, la mitad del hueco para llegar al centro sería, o sea, el radio sería pues 17,5, ¿no? Más 5 milímetros que tiene que haber de distancia con respecto al borde, serían 22 milímetros y medio, y redondeando trabajamos con 22. ¿Qué tipos de bisagras son comunes? Por ejemplo, la bisagra recta, que acá esta parte es lisa. No, hay algunos que tienen jorobita. Esta es recta, por eso se la llama así. ¿Y qué funcionalidad tiene? Pues si tenemos acá, en esta parte, estamos viendo una vista superior de un lateral de un mueble y la puerta adelante. ¿Qué es lo que sucede? La bisagra recta, la que no tiene jorobita, hace que la puerta tape totalmente el lateral del mueble. ¿Ya? Este lateral. Dándonos a entender que es una puerta tapa. ¿Ya? Pero hay otra bisagra que tiene una jorobita, que es la semicurva, la que le vamos a dar. Esta de acá. Esta bisagra semicurva tiene una jorobita ya aquí. ¿Miren? Voy a retroceder al anterior. El anterior no lleva esa jorobita, ¿no? Todo lo recto. Esta de acá tiene esta jorobita de aproximadamente 1 centímetro de altura o de curvatura. Nos permite instalar una puerta, pero tapando solo la mitad del lateral del mueble. ¿Ya? Eso nos da opción a que nosotros podamos instalar otra puerta al lado de la que ya está, pero al otro lado. ¿Sí? Entonces usamos la bisagra semicurva siempre y cuando se instale 2 puertas en un solo lateral. Pero ¿qué pasa si tenemos aquí otro lateral? ¿Ya? Y tenemos que instalar una puerta acá. ¿Qué bisagra vamos a utilizar? La recta. ¿Por qué? Porque tenemos que cada lateral va a tener su propia puerta. Y acuérdense que la bisagra recta tapa todo el lateral, ¿no? Pero si fuera solo un lateral para 2 puertas, usamos la bisagra semicurva, que es esta. La bisagra curva. Si se fijan, su joroba es mucho más pronunciado todavía. Tiene una curvatura de aproximadamente 2 centímetros de altura. Esta bisagra curva nos permite que la puerta vaya encastrada, o sea, hacia adentro del lateral.
Esa es la diferencia con los dos anteriores. Hay otras bisagras, por ejemplo, esta bisagra robot. Las tres anteriores que vimos solo nos permite abrir la puerta a 90 grados hasta 95 grados, más o menos, máximo. Pero la bisagra robot nos permite abrir 180 grados casi. Esa es la diferencia. Después la instalación es el mismo. Hay que hacer, aquí está su mariposa y aquí está el hueco. Las medidas, la instalación es lo mismo. A diferencia de este, hay una bisagra que es para puertas que están en esquina, o sea, que tienen una posición en 45 grados. Por decir, yo tengo un módulo acá de cocina y tengo otro módulo aquí. Y luego yo tengo que hacer un mueble esquinero acá, por ejemplo. ¿Dónde está? Desde aquí, mi mueble va a ser así y va a tener una puerta diagonal. Entonces, lo que yo me refiero es a esta puerta diagonal, se le aplica esta bisagra de 45 grados, como ven en su dibujo, ¿no? Pero también tenemos una bisagra plegable que nos permite abrir las puertas horizontales hacia abajo y queda en una abertura de 95 grados. Seguimos viendo más bisagras. Hay algunas bisagras que puede que lleven un accesorio de iluminación, es decir, cuando ustedes cierran la puerta, se presiona este botón y se apaga la luz. Y si ustedes abren la puerta, este botón se suelta y se enciende la luz. Hace que tengamos puertas luminarias, como el ejemplo de acá, ¿no? Bien, ahora tenemos otra bisagra amortiguada que nos hace una función similar a la riel telescópica cierre suave, solo que ese se utiliza en cajón, mientras que esta es para puertas. Igual, ustedes cuando empujan la puerta y la puerta se acerca bastante al mueble, a unos 10 centímetros más o menos, entonces empieza a frenar de tal manera que no se sienta o no se escuche el golpe de la puerta al cerrarse. Bien, brazo hidráulico. Bueno, no sé por qué le dicen hidráulico, porque aquí adentro tiene gas. Pero bueno, se quedó con ese nombre. Si yo les cambio de nombre, ustedes cuando vayan a preguntar, pues les van a mirar con un desconocimiento, porque en realidad lo conocen como brazo hidráulico o pistón. Este brazo hidráulico nos permite detener una puerta horizontal que se abra hacia arriba o también hacia abajo. Nos permite detenerla la puerta. ¿Ya? Entonces, nosotros simplemente tenemos que abrir hasta esta parte más o menos y la puerta por sí sola se va abriendo hasta arriba. No es recomendable, y ustedes cuando utilicen este accesorio y también recomienden a sus clientes, les tienen que explicar que la abertura es solo hasta por acá, ¿no? Ya la puerta tiene que subir sola porque cuando la fuerzan, aquí tiene como un retén, hacen que ese retén pierda su funcionalidad correcta y empiece a escapar gas. Entonces este brazo se vuelve débil y llega a tal punto de que la puerta ya no sube hasta arriba. Entonces aquí hay medidas referenciales. Estas medidas no son fijas. Simplemente les pongo como ejemplo, pero en la envoltura de plástico de los vasos hidráulicos les da sus respectivas medidas de cómo ustedes tienen que instalar. Jaladores o tiradores. Estos jaladores los clasificamos en curvos, en arqueados, jaladores tubo, jaladores botón
y perfilería de aluminio. Acá no hay mucha ciencia para instalarlo, simplemente tienen que hacer 2 huecos a la medida para cada una de las puntas con una buena precisión y esto es cuestión de que coincide el tornillo con los huecos del jalador, pues. Bien, aquí estamos viendo un perfil jalador de aluminio, pero con su tapa lateral. Ya esas tapitas suelen tener un costo de 6 bolivianos o de 4 a 6 bolivianos más o menos. Pero depende del gusto. Hay personas que no les gusta que les pongamos esas tapas. Y hay otros que sí. Así que pues presentan como una opción más. Este otro perfil en forma de H nos permite introducir un tablero acá y el otro tablero al otro lado. Y eso hace que estos 2 tableros se puedan juntar por medio de este perfil de aluminio. Acá estamos viendo un modelo para mampara que tiene opción a tener zócalo de aluminio, ya que eso hace que se proteja las mamparas de humedades o de alguna humedad que puede generar el personal de limpieza, por ejemplo. Acá tenemos otro perfilería de aluminio para mamparas que inclusive lleven vidrios. Entonces, ustedes simplemente tienen que atornillar al tablero, colocar el vidrio con silicona en los bordes, ¿no? Como hacen los vidrieros. Y bueno, aquí está el eje. Otro perfil de aluminio es como un canal que tiene un plástico semitransparente para cuando introduzcamos las cintas de iluminación LED por este canal, pues podamos decorar un espaldar de cama, una tienda, una presentación decorativa, una tienda comercial, etcétera, ¿no? O una vitrina, modular de sala, mueble de cocina, inclusive donde ustedes quieran implementar la iluminación por medio de este perfil, incluido la cinta LED. Perfil de aluminio o jalador en L. Entonces, se coloca igual que los anteriores, por acá entre el tablero. El tablero con cualquier perfil siempre hay que utilizarlo aplicando silicona líquida. Tornillos. Esto es lo que recomendaba a los alumnos de taller. Acá ustedes pueden ver qué medidas de tornillos necesitamos tener en stock. Aquí les dice las medidas y la funcionalidad. ¿Para qué les puede servir? Ustedes pueden darle otro tipo de usos, pero los, eh, los más comunes son las que estamos poniendo acá, ¿no? Por ejemplo, les pongo 3 ejemplos. El de 16 o 20 por 3 milímetros y medio de ancho, o sea, esto está en milímetros, ¿no? 16 milímetros o 20 milímetros por 3 y medio nos sirve para atornillar rieles, bisagras, bispote, cualquier accesorio que se tenga que atornillar o asegurar en una placa de melamina. Ahora, para armar muebles, pues el de 50 por 3 y medio, 50 milímetros de largo por 3 y medio de ancho. Y para empotrar muebles, tenemos que utilizar el de 60 por 5 o 60 por 6. Tengan en cuenta que estos 60 milímetros es lo que tiene que ingresar a la pared. Ahora, si ustedes van a empotrar una tabla de aluminio, por decir, tienen que sumar el grosor de la melamina para poder comprar un tornillo adecuado. Por decir, si voy a empotrar una melamina, tiene que ser 60 más 18, serían 78, pues, ¿no? Pero no hay tornillos de 78 milímetros. Puede haber de 80 o 90 milímetros. Pero mínimo tiene que empotrarse en la pared 60, exagerando 50 milímetros por seguridad.
Para eso nosotros utilizaríamos estos tarugos, que tenemos dos tipos, para ladrillo adobito, pero para ladrillo, sí, macizo o adobito, y para ladrillo hueco. Entonces, lo que sucede cuando empotramos tornillos en la pared es que esta parte media, o se le dice pancita, del tarugo se expande hacia los lados, ¿no? Entonces genera una presión, de tal manera que este tornillo es muy difícil que se vuelva a salir. Siempre y cuando manejemos 60 milímetros mínimo de empotre, ¿no?, del tornillo. Escuadras. Por ejemplo, pueden utilizar para empotrar estas escuadritas de 1 pulgada por 1 pulgada. Puede que algunos tengan 1 o 2 huecos, no importa. Solamente van ustedes a utilizar un hueco. Lo pintan del color de la madera y lo colocan. Entonces ahí queda estéticamente instalado, ¿no? Ahora, los muebles de cocina se pueden instalar tranquilamente con esto, solo que hay que respetar cada 70 centímetros aproximadamente hay que colocar 2 escuadritas. Si el mueble es mayor a los 70 centímetros, por decir tiene 1 metro, entonces hay que colocar 3 en la parte de arriba. Y si el cliente les dice que va a utilizar un peso de vajilla, por ejemplo, entonces los refuerzan. Por decir, este es el, perdón, voy a dibujar un rato. Este es el, no sé por qué yo le pongo de rectángulo y me dibujo redondo. Acá está. Miren, este es el techo del mueble, ¿ya? Y acá está la base. Entonces, estos son los laterales, por fuera, ¿no? Estas escuadras las tienen que poner visto de frente, ¿ya? Visto de frente. Aquí. Allí uno y allí otro. Entonces, su huequito va a ser este de acá. El huequito va a quedar acá, ¿no? Y el tornillo obviamente va a estar encima. Entonces, si el mueble va a llevar vajilla, podrían ustedes reforzarlo aquí en la parte de abajo. Colocar 1 y 2 escuadras más, ¿no? Y atornillar. Ahí está el hueco y el hueco. Pero por dentro, no vayan a colocarlo en esta parte de abajo, ¿no? Lo que se quiere es que no se vean las escuadras. Bien. Patas o rodamientos, o perdón, no son patas, son ruedas con rodamiento. Si quieren utilizar roperos, cosas pesadas, entonces utilicen estas ruedas. Estas yo no les aconsejo que utilicen ni para nada, se rompen, ¿no? Salvo que sea un velador, algo así. El precio pues suele estar entre los 10 bolivianos, pero estos de acá cada uno vale 10 o 12 bolivianos. De todas maneras, para la seguridad que nos da, yo prefiero utilizar este de acá, el que son con rodamiento. Las patas de plástico que se colocan debajo de cualquier mueble, especialmente el de cocina, para que no tenga contacto con el suelo. Entonces, abajo el hueco que queda se tapa con un perfil de aluminio que es parte del kit, del combo de este producto. Entonces, si se fijan, las ruedas son regulables y el perfil, o sea, la tapa de aluminio, lleva un segurito acá
que al empujar aquí a la rueda, perdón, a la pata, se engancha y no necesita hacer más. Soportes para vidrio. Tenemos un modelo, el vidrio entra acá, ¿no? En medio de estos dos. Y aquí abajo hay un tornillo, entonces estos dos van cerrando y luego llegan a presionarlo al vidrio. Este modelo es diferente, pero el mecanismo funciona de igual manera. Acá entra el vidrio y con este tornillo lo van introduciendo y estos dos se van cerrando y van apretando al espejo. No sirve colocar muy duro o ajustar mucho porque se rompe el vidrio. Soportes para vidrio con tetillas, es decir, estas partes se las empotran en huequitos de 6 milímetros aproximadamente, que se suele realizar con una broca en los laterales del mueble. Entonces, la repisa se apoya acá y ya. Bien. Repisas con soportes invisibles. Aquí estamos viendo una repisa vista lateral, donde el soporte es este de acá. Es como una varilla maciza de fierro acerado, donde una parte entra en la pared y la otra parte en un canal o hueco que tenemos que realizar en dos piezas juntas, ¿no? Este de acá son dos piezas juntas, es decir, aquí yo tengo una pieza de melamina y abajo también. Donde se le hace hueco es al de abajo, o sea, aquí se le hace el canal. Perdón. Allí se le hace el canal, de tal manera que el soporte ingresa acá, ¿no? Así. Entonces, estas dos piezas se tienen que juntar con tornillos de 35 milímetros. En las cuatro esquinas y en las mitades también. Y cuatro tornillos dos tornillos a cada lado del soporte, o sea, de esta pieza de fierro. Vamos a ver en vista superior dónde es que tienen que entrar los tornillos. Los puntos amarillos son los tornillos, entonces acá les explican, ¿no? Cada medio metro aproximadamente tienen que colocar un soporte para que la repisa sea segura. Y desde el borde hacia adentro toman en cuenta 15 centímetros para hacer el canal y empiecen con el primer soporte. Ambos extremos, ¿no? 15. Iluminaciones. Acá estamos viendo pantallitas planas, pantallas LED o dicroicos direccionales, dicroicos múltiples, cinta LED. En las cintas LED, por ejemplo, cada 1 metro tiene un espacio vacío por donde pasan dos cablecitos. Es por ahí donde se le corta. Porque si cortan de cualquier lado, lo único que van a hacer es obstruir el circuito y dañarlo, ¿no? Así. Accesorios para una instalación eléctrica para iluminación en molería. Entonces, tenemos que tener clavija, cable número 12, el interruptor mismo, y lo que tenemos que hacer es al cable que va a circular por el polo positivo de las luces, si es que están polarizadas las luces, entonces el positivo se corta y se atornilla en cada uno de estos tornillos, son dos solamente. Y el otro, el que es neutro o comúnmente conocido como negativo,
pasa recto sin sufrir ninguna cortadura. Bien, rejillas. Aquí estamos viendo un modelo de cajonería, una dentro de otra. Puertas horizontales con abertura automática y completa, o sea, ya no tenemos que abrir la puerta desde acá de la mitad y de abajo. Ya es entero hacia arriba. Funciona con un botón que hace que sea automático. La rejilla estantería de metal inox, rejilla giratoria, puede ser verdurero o frutero, y los cajones de rejilla. Bien, acá también no vamos a dejar al margen las estanterías de fierro plastificado, o perdón, engomado. Si el cliente tiene este producto instalado, ustedes lo que tendrían que hacer es solamente colocar las puertas corredizas. Este tipo de trabajo no se puede colocar puertas eh, batientes normales porque no hay dónde atornillar las bisagras. Tendría que ser puertas corredizas, sí o sí. Bueno, de esta manera es todo lo que concierne a las nociones principales y fundamentales de accesorios y derivados en mueblería de melamina. Estos también se pueden aplicar en mueblería de madera, ¿ya? No hay mucha diferencia. Entonces, sobre este tema queda como tarea leer las partes conceptuales. Bien, vamos a tener un receso para que se distraigan un poquito, puedan tomar un refrigerio o despejen la mente. Un receso de 5 a 10 minutos. Al regresar, vamos a continuar con la demostración que les había dicho al principio de clase. Vamos a dibujar un mueble bastante complejo, pero ustedes van a ver cuál es la facilidad y ventajas que nos da el programa de Polygon. ¿Ya? Entonces, nos vemos después del descanso. Permiso. Bueno, entonces nos dirigimos al botón de Polyboard, que es este de acá. Es como un mueblecito que tiene un corte diagonal más o menos en la esquina. Seguramente en su escritorio, cuando ustedes lo hayan instalado, se va a ver en cualquier parte, ¿no?, de su escritorio. Yo lo he anclado acá porque para mí es menos trabajoso para la vista más que todo. Bueno, entonces yo voy a ingresar a Polyboard. Me tiene que aparecer una pantalla aquí. Para Polyboard hay que configurar ciertos aspectos para que el dibujo sea automático. Esa configuración la vamos a hacer el día de mañana también. Solamente se hace una sola vez y después se cambia solo algunas cosas, un par de cosas, pero es por decir cuando quieren cambiar de color de melamina por defecto, quieren que sea de negro a blanco o de madera marrón a madera claro, eso ya lo van a ir viendo con calma. Entonces, yo voy a ir al botón archivo y acá yo elijo nuevo mueble. Entonces, esto es para abrir un proyecto nuevo. Miren, la ventana siempre, casi siempre tiene el llenado de datos y un muestrario acá, un ejemplo. Según ustedes van modificando, el ejemplo, el modelito se va modificando también. Entonces, yo voy a hacer un estante polifuncional que va a tener todo tipo de puertas, cajonerías, repisas, divisiones, todo, ¿ya? Entonces voy a elegir aquí, la altura me pide. La altura, le voy a decir 2 metros. La anchura, voy a decirle 0.80. Y la profundidad, pues 0.40. Ya. Aquí me pregunta si los paneles va a tener techo, suelo, o sea, base o trasera, que es el fondo, lateral izquierdo y lateral derecho. Yo le voy a decir al suelo no, porque lo voy a hacer manual. Lo demás que está automáticamente. Entonces simplemente le digo aceptar. Miren, ya casi así dibujado está el mueble. Aquí está. Entonces, para introducir piezas, nuevas piezas, simplemente es clic derecho ahí al centro del dibujo y elegir cualquiera de estas opciones.
Eso es lo que yo voy a hacer ahorita. Voy a introducir primero la base. Al igual que taller, es recomendable empezar desde la base también, reforzando la base. Entonces, clic derecho, pero, o sea, no es obligatorio. Aquí en diseño puede empezar de donde quiera. Simplemente que yo estoy acostumbrado así. A ver, le digo añadir estantes, que me permite introducir una pieza horizontal. Y miren, le digo, aquí me dice distancia desde dónde. Yo le digo distancia desde el suelo. Aquí está. ¿Desde el suelo cuánto? Pues 10 centímetros. 0.10. Listo, aceptar. Ahí está. Le voy a poner un nombre. Base. Aquí desde la parte de la derecha normalmente se cambia de nombre. Es necesario cambiar de nombre para que nuestro dibujo se vaya siendo entendible. Aquí hago clic, clic derecho y esta vez le digo añadir divisiones libres. Me permite introducir una pieza en posición vertical pero girado hacia el frente. Entonces yo voy a activar vertical. En vez de 90 grados le pongo 0. Si se fijan aquí el dibujo nos va mostrando cómo va a adquirir, qué posición va a adquirir la pieza. Entonces hasta ahí está bien. Simplemente, ¿qué medidas voy a adoptar? Distancia desde el frontal, desde la trasera. Voy a hacer el zócalo frontal, le voy a decir distancia desde el frontal y cuánto. Le voy a decir 0. O sea, 2 melamínicos, 0.036. ¿Ya? Aquí está, le voy a poner zócalo frontal y atrás el zócalo posterior. Nuevamente hago clic derecho, añadir divisiones libres y activo vertical 90 grados le cambio por 0 y distancia esta vez desde la trasera. ¿Pero cuánto? 0 metros, porque tiene que estar pegado atrás. Aceptar, ahí está, ¿no? Esta va a ser el zócalo posterior. Bueno, entonces aquí voy a introducir 2 cajones abajo. Para eso tengo que introducir primero la tapa. Entonces, clic, clic derecho, añadir estantes. 2 cajones de aproximadamente 20 centímetros cada uno, o sea, en total 40. Significa que eso es distancia desde el suelo. Le voy a decir 0.40. Listo. Esa es la tapa. Tapa de cajonería. Ahora introduzco los 2 cajones. Miren qué versátil y fácil es. Clic derecho, añadir cajones. Le digo la cantidad de cajones solamente. Aquí 2. ¿Y qué profundidad? Ahí en ensamblaje la profundidad. Si tengo 39, la medida menor sería 35. 0.35. Listo, ahí están los cajones con todos sus laterales, fondos, todo. Solamente que aquí al fondo le voy a poner el material de 3 milímetros. Entonces aquí busco mi material, fondo blanco de 3 milímetros. Y el de abajo también, fondo blanco de 3 milímetros. Ahí está, listo. Ya está toda la cajonería. Mire, ya vamos a llegar a la mitad del mueble. Hemos empezado y 45 casi. Ahora, vamos a introducir una puerta horizontal arriba. Entonces hago clic, clic derecho, le digo añadir estantes. Esta vez distancia desde el techo. ¿Cuánto? Pues no sé, 30 centímetros. 0.30, aceptar. Le voy a cambiar el nombre. Sería la tapa de la puerta horizontal. Listo. Ahora voy a introducir la puerta horizontal. Hago clic acá, clic derecho, añadir una puerta. Pero ahí significa que yo puedo elegir una puerta, 2 puertas o puerta corrediza. Es el mismo procedimiento. Entonces voy a decirle puerta doble. Simplemente aceptar. No, perdón. Tiene después puerta horizontal, ¿no? A ver, de nuevo, clic derecho, añadir una puerta. Puerta única sería, pero que el herraje esté sujeto arriba, o sea, en el techo. Aquí. Techo, aceptar. Ahí está. Esa línea negra significa que ahí en ese lado está funcionando el herraje. Bien, ya tengo mi puerta horizontal. Voy a hacer 2 puertitas verticales abajo. Hago clic, clic derecho, añadir estantes. Primero voy a introducir la tapa de la puerta, porque eso limita a que la puerta no se vaya hasta abajo. Distancia desde el techo también. El techo se refiere no al techo del mueble, sino techo o suelo significa a la pieza que está arriba o abajo, ¿ya? Bien, entonces distancia desde el techo, le digo otros 30 centímetros. Le pongo el nombre, tapa de puertas verticales, por decirlo. Hago clic acá, clic derecho, le digo añadir una puerta, pero aquí elijo doble. Puerta doble. Y las bisagras tienen que ir en el lado izquierdo y derecho, está bien, le digo aceptar.
Ahí está. Ahora vamos a introducir división. Hago clic acá, clic derecho, añadir. Hay una opción que es más directo que añadir divisiones libres, que es montantes. Esta nos permite introducir piezas verticales, pero que no se puedan girar, o sea, que son fijas. Distancia desde la izquierda, no, ni de la derecha, le voy a decir proporcional, o sea, que esté bien al centro. Elijo proporcional y aquí me aseguro de que esté 50 y 50% nada más, aceptar. Ahí está la división, le voy a poner un nombre, división 1. Ahora aquí a la derecha vamos a introducir dos repisas, clic derecho, añadir estantes. Entonces, las repisas quiero que estén con la misma distancia unas con otras, entonces le digo proporcional también, 50 y 50, y cantidad, pues 2, para tener 3 espacios. Ahí está. Entonces, le pongo nombre a esta de acá, le pongo repisa 1, a este de acá le voy a poner repisa 2, y ya estamos. Miren, cuando hago clic en el espacio me pone la medida, la altura, miren, 25,8, aquí abajo 25,8 y abajo 25,8, todo está igual, ¿no? A la izquierda voy a introducir una repisa al medio. Entonces le digo clic derecho, añadir estantes, proporcional 50 y 50, pero ¿qué pasa si yo le digo 70-30, por decir, 70-30? 70 centímetros del espacio, perdón, 70% del espacio va a ser abajo y 30 arriba. Pero si le pongo al revés, o sea, 30, significa que 30 va a ser abajo, el espacio de abajo, 30% y 70% del espacio arriba. Ahora vamos a decirle así, miren, automáticamente, ¿no? Entonces le digo acá, le voy a cambiar el nombre, va a ser repisa izquierda. Izquierda. Listo, ahora vamos a poner jaladores. Vamos a poner jalador a un cajón por cuestión del tiempo, a un cajón y a una de las puertas también, ¿ya? Entonces, vengo acá, hago clic en qué puerta, aquí, en la superior. Le digo editar, hay una opción que dice herrajes. Entonces entro ahí, herrajes, activo la cruz verde, busco mi jalador, miren, pues ahí. Aquí está el jalador. Lo voy a bajar un poquito más, porque ahí más o menos tiene que ser el jalador. Simplemente lo arrastro y le digo aceptar. Acá no se va a ver, pero en la presentación 3D sí se va a ver. Así que presten atención. Aquí a la puerta vertical le voy a poner otro jalador. Solo a uno nomás. Ya después vamos a hacerlo más completo. Está, pues ahí. Esto tiene que ser más o menos a esta altura. Entonces le decimos aceptar. Y al cajón también. Uno más al cajón. Jaladores, ¿no? Herrajes, cruz verde. Busco el modelito de herraje. En el cajón normalmente es al centro, la voy a dejar allí. Listo, nada más. Y el fondo. El fondo lo voy a subir 10 centímetros para arriba porque ya ahí tenemos una tapa. Entonces, tener dos doble tapa en un mismo lugar no es lógico, ¿no? Entonces, aquí en enlaces, donde dice suelo, desde allí le voy a decir solape menos 0,10 centímetros. Ahí está, miren que se ha subido. ¿Listo? Así como eso, podemos hacer más detalles. Desde los costados podemos reducir 3 milímetros, ya. Eso es dependiendo de cada uno. Entonces, voy a ir al 3D por medio de este botón. Miren, yo había elegido color azul, era con un grupo anterior, pero se puede elegir el color que ustedes quieran. Aquí entre la puerta horizontal y las puertas de abajo no hay separación, vamos a corregir eso. Aquí a la puerta le voy a decir desde enlaces que desde la tapa de la puerta horizontal haya una holgura de la mitad de 7 milímetros. Vamos a ponerle la mitad de 7 milímetros a la puerta de arriba y a las puertas de abajo la otra mitad. Entonces 0,0035. Y esta de acá, también desde la puerta, desde la tapa de la puerta horizontal, holgura 0,0035, que son 3 milímetros y medio. A ver, vamos a ver. Miren, ya tenemos separación, ¿no? Ahí está. Fíjense, ¿no?
Ya solamente es completar jaladores. Ahora miren, voy a enviar una captura de esto. Voy a poner un poquito más de luz. Aquí en la parte de la derecha hay una bombillita. Entonces, ahí simplemente elijo el color de fondo. Por si puede ser negro, puede ser blanco. El color que ustedes quieran. Yo le voy a poner negro. Ah, no, muy oscuro. Este, ese de ahí, ya. Y la luz, le voy a decir que esté blanco, mayor iluminación. Entonces yo voy a enviar una captura, haciendo de cuenta que ustedes son mis clientes, ya lo tengo el diseño. Simplemente utilizo la captura que ya lleva Windows. Hago clic, le digo copiar y me voy a ir al WhatsApp. Y fíjense en el grupo. Ahí está. Ahora voy a enviar otro, pero con las puertas abiertas. Entonces Polyboard me permite abrir las puertas y los cajones. Aquí hay un botoncito donde dice puertas y cajones. Hago un clic y miren, mis puertas están abiertas. Voy a mandar una captura de eso. Entonces le digo, acá, captura, allí, copiar y pegar en la barra de texto del WhatsApp, como si fuera un texto. Control V y enviar. Ahora voy a enviar otro, pero sin ninguna pieza que se mueva, porque me da una tercera opción Polyboard. Entonces, vuelvo a compartir. Acá, vuelvo a presionar por tercera vez. Y voy a enviar una captura de esto. Copiar y pegar. Muy bien. Hemos, en menos de, en menos de 15 minutos hemos hecho todo esto, ¿no? Entonces, ustedes, si saben utilizar todos esos procedimientos que lo vamos a hacer, pueden dibujar cualquier mueble. No, lo importante es que nosotros aprendamos los procedimientos, eso es lo importante, porque después ustedes pueden dibujar 100, 200 más, lo que ustedes quieran, ¿no? Esto es, de esta demostración, ha sido para que ustedes vean qué tan fácil y versátil y rápido se dibuja un mueble en Polyboard. Voy a volverlo a su estado normal. En el cuarto clic ya adopta se cierran las puertas tal cual estaba en el inicio, pues, ¿no? Y puedo también ponerlo en movimiento. Ya con alguna otra aplicación que grabe, entonces simplemente lo encuadro y lo grabo así en movimiento y ya está. ¿No? Entonces, pues eso, estimados. El día de mañana, por favor, todos listos con sus programas. Cualquier duda o consulta, pues lo hacen saber en el grupo de WhatsApp o por privado. Necesito que cumplan la tarea de terminar de leer la parte teórica y vayan repasando la introducción que hice hoy día porque eso es lo que les va a servir y vamos a necesitar al momento vamos a necesitar saber al momento de diseñar el resto de los muebles, ¿ya? Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el contenido. Nos vemos el día de mañana a la misma hora y deseándoles siempre que tengan muy buenas noches y nos vemos. Hasta mañana. Permiso.